Marcus Reed, un hombre sin hogar, fue humillado por ayudar donde el sistema solo veía un estorbo. El gerente, Rick Dalton, lo acusó falsamente de robo, intentando borrar su humanidad para proteger su reputación. Pero la verdad tenía un motor propio. Un video, una periodista y una enfermera transformaron su destino. Y lo que empezó con una injusticia ardiente, terminó con un contrato, una redención y una lección que nadie olvidará. El sol del desierto de Nevada caía como plomo sobre el asfalto. El aire vibraba y el horizonte se disolvía en ondas de calor. En la US 95, una carretera que parecía no tener fin, un sedán plateado estaba detenido al borde del camino, echando humo por el capó. Dentro, Emily Carter, una enfermera desempleada, intentaba mantener la calma mientras su hija de 5 años, Lily, dormía en la parte trasera, ajena al olor metálico que salía del motor. Emily había salido temprano de un motel barato rumbo a una entrevista en Las Vegas, su única oportunidad en meses. Pero ahora el reloj avanzaba sin piedad, el teléfono no tenía señal y la aguja de la temperatura seguía subiendo. Emily golpeó el volante con frustración. No había ni una sombra cerca, solo desierto, viento seco y el zumbido de los insectos. Justo cuando pensó que tendría que caminar kilómetros con su hija en brazos, una figura apareció en la distancia, un hombre empujando una vieja bicicleta oxidada. Llevaba una gorra descolorida, una mochila rota y unos guantes de trabajo cubiertos de polvo. Al acercarse, Emily vio su rostro, piel curtida por el sol, mirada cansada pero amable. Marcus Reed, así se llamaba, era un hombre sin hogar que se movía por la zona ayudando a quien lo necesitara, aunque nadie lo sabía. ¿Problemas con el radiador?, preguntó con voz tranquila. Emily asintió, insegura. En otro contexto, quizá habría sentido miedo, pero había algo en su tono, una serenidad firme, casi profesional, que la hizo bajar la guardia. Marcus dejó la bicicleta apoyada y abrió el capó con cuidado, apartando el vapor con la mano. El cable de la batería está flojo. Puedo intentar algo, si me permite. Sacó de su mochila una pequeña caja con tornillos, una llave inglesa oxidada y un trozo de cable que, según dijo, siempre llevaba por si acaso. Emily lo observaba sorprendida por la precisión de sus movimientos. Se notaba que sabía lo que hacía. Con gestos rápidos, limpió los bornes, ajustó los cables y usó la tira de metal para improvisar un puente. El motor rugió de nuevo, tosiendo al principio, y luego cobró vida. Emily lo miró sin saber qué decir. «Pruebe ahora», dijo él, limpiándose el sudor de la frente con el antebrazo. Cuando el coche respondió, Emily casi lloró de alivio. Le ofreció $20, todo lo que tenía en efectivo. «Por favor, acéptelos», insistió, «al menos para agua o comida». Marcus negó con la cabeza. «Guárdelos para la niña», dijo señalando el asiento trasero. «Usted los necesita más que yo». Emily intentó insistir, pero él ya estaba recogiendo sus herramientas, asegurándose de que todo quedara limpio. Antes de marcharse, le indicó el camino. «Siga recto hasta la salida. Hay sombra y una gasolinera vieja donde puede revisar el aceite». Luego se alejó lentamente, empujando la bicicleta hacia el arcén, donde una pequeña tienda de campaña maltrecha esperaba bajo un puente de hormigón. Emily lo observó por el espejo retrovisor con una sensación difícil de explicar. No era solo gratitud, sino algo más profundo, un nudo en el pecho al darse cuenta de que aquel desconocido, con las manos agrietadas y el rostro quemado por el sol, había hecho por ella más de lo que muchos con recursos habrían hecho. Mientras conducía hacia la salida, pensó en las contradicciones de ese encuentro. Él, sin hogar ni seguridad, le había devuelto una forma de esperanza. Marcus, mientras tanto, volvió a su rincón del desierto. En el suelo, su sombra se mezclaba con la del puente. Sacó una botella medio vacía, bebió un sorbo y con una expresión serena murmuró: «Un día todo cambia, siempre cambia». El viento se llevó sus palabras, pero en esa carretera silenciosa parecía que alguien o algo las había escuchado. Esa noche, Emily Carter no logró conciliar el sueño.
La imagen de aquel hombre, Marcus Reed, caminando hacia su tienda de campaña con la bicicleta oxidada, seguía dándole vueltas en la cabeza. Había conocido a muchas personas a lo largo de su vida, pero nunca a alguien que tuviera tan poco y aún así ofreciera tanto. La escena del motor humeante, el sol abrasador y esas palabras «guárdalos para la niña» parecían grabadas en su mente. En la entrevista que tuvo esa mañana, cuando el gerente le preguntó cuál consideraba su mayor fortaleza, Emily respondió sin pensarlo: la gente que no se rinde. No hablaba de sí misma, hablaba de él. De camino a casa, su corazón no la dejaba en paz. Pensó en cómo Marcus se había ido sin pedir nada, sin buscar reconocimiento. En su interior nació una necesidad: contar su historia. No por compasión, sino porque sintió que el mundo necesitaba recordarse que todavía existían personas así. Esa misma noche, sentada frente a su portátil, buscó el número de Sarah Nguyen, una periodista local que había ganado cierta notoriedad durante la pandemia por sus reportajes humanos sobre trabajadores esenciales. Emily la seguía desde entonces y admiraba su sensibilidad. Cuando Sarah respondió, su voz sonaba agotada, como la de quien ha escuchado demasiadas malas noticias. Pero a medida que Emily relataba el encuentro, el humo, la niña dormida, la reparación improvisada, la negativa a aceptar dinero, la periodista guardó silencio. ¿Me estás diciendo que un hombre sin hogar te ayudó en plena carretera y ni siquiera quiso una recompensa?, preguntó Sarah incrédula pero intrigada. Exactamente, respondió Emily, no quiero que lo olviden. Sarah, acostumbrada a titulares que se pierden entre noticias de escándalos y política, percibió algo distinto: autenticidad. Esa historia no era un acto de caridad, ni un intento de victimismo. Era una lección sencilla y poderosa sobre dignidad. Al día siguiente, el cielo estaba cubierto por una neblina fina, cuando ambas mujeres regresaron al tramo de carretera. Llevaban una bolsa con herramientas nuevas, botellas de agua y algo de comida. No sabían si lo encontrarían, pero el destino parecía estar de su parte. A unos metros de donde Emily se había detenido el día anterior, vieron a Marcus sentado junto a su tienda, reparando la cadena de una bicicleta rescatada de un contenedor. La concentración en su rostro era casi artesanal. Se notaba que para él, cada cosa rota merecía otra oportunidad. Emily se acercó con una sonrisa cautelosa. «Marcus, soy yo, la del coche de ayer». Él levantó la vista, sorprendido, y una sonrisa leve se dibujó en su rostro. «Veo que el arreglo duró más de un día». Sarah, siempre observadora, notó la forma en que Marcus hablaba, pausado, cuidadoso, como quien mide cada palabra para no parecer necesitado. Ella encendió su grabadora y comenzó a hacer preguntas, sin presión, como si charlaran entre amigos. Marcus habló poco, mirando al suelo, pero cada frase parecía pesar más que un párrafo entero. Contó que había trabajado como mecánico en Phoenix, en un pequeño taller familiar. Amaba su oficio, especialmente cuando reparaba autos viejos. Decía que cada motor tiene una historia que contar. Pero una lesión en la espalda lo dejó fuera de juego por meses. Sin seguro médico y sin ahorros, las facturas se acumularon. Luego vino el desalojo, y con él la pérdida de todo lo que conocía. «No soy santo, ni víctima», dijo con voz firme. «Solo sé arreglar cosas, y a veces eso también arregla un poco el alma». Sarah lo escuchaba con atención genuina. Había entrevistado a políticos, empresarios, artistas, pero este hombre tenía algo que ninguno de ellos tenía: verdad sin adornos. Finalmente, le pidió permiso para grabar su historia. Marcus dudó, mirando al horizonte, donde el sol empezaba a teñir el cielo de naranja. «No quiero lástima, ¿de acuerdo?», advirtió. «Si esto puede ayudar a otros como yo, adelante, pero si es solo para que la gente diga qué triste, entonces no». Sarah apagó la cámara y le respondió con respeto: «No busco lástima, busco esperanza». Marcus asintió. El viento levantó polvo alrededor, y en ese instante los tres permanecieron en silencio. Emily sostuvo la mirada del hombre que un día le había salvado sin pedir nada, y comprendió que el destino a veces une caminos por una razón invisible, como un hilo delgado que pocos alcanzan a ver. Y aunque todavía ninguno de ellos lo sabía, ese hilo estaba a punto de cambiar sus vidas para siempre. La mañana siguiente amaneció con un aire distinto.
El aire eléctrico de algo que está a punto de salirse de control. El video que Sarah Nguyen había publicado la noche anterior, el del hombre sin hogar que reparaba autos en la carretera, se había vuelto viral. En menos de 12 horas acumulaba millones de reproducciones y los comentarios inundaban todas las plataformas. ¡Qué inspiración! Aún hay gente buena. Este hombre merece una oportunidad. Pero entre los mensajes de admiración empezaron a mezclarse otros, más fríos, más duros. Las redes, como siempre, eran un campo de batalla entre la esperanza y el cinismo. Mientras Emily leía los comentarios en su teléfono con lágrimas contenidas, en otra parte de la ciudad, el gerente de un taller automotriz, Rick Dalton, golpeaba con fastidio su escritorio. Había reconocido el rostro de Marcus. En su mente, el video no mostraba un acto de bondad, sino una amenaza para su negocio. Marcus solía rebuscar piezas en los contenedores detrás de su taller, algo que Rick siempre había despreciado. Para él, los hombres como Marcus eran estorbos, recordatorios incómodos de que la línea entre el fracaso y la supervivencia podía ser demasiado delgada. Rick tomó el teléfono y llamó a la estación local. Su tono era medido, casi burocrático. Solo aviso por seguridad. Ese tipo del video, sí, el de la bicicleta, lo he visto sacar piezas de mis contenedores. No sé si las roba, pero sería bueno echarle un ojo, nunca se sabe. El mensaje llegó a Officer Jensen, un agente de tránsito con más de 10 años de servicio. No era un hombre malvado, pero estaba cansado. Durante meses había recibido órdenes estrictas, limpiar las zonas cercanas a las autopistas de cualquier campamento o rastro de vagabundos antes del fin de semana para mantener buena imagen ante los turistas. Jensen no lo hacía con gusto, simplemente obedecía. A veces incluso dejaba botellas de agua escondidas. Pero ese día, con un informe viral y llamadas de superiores, no tenía margen. A media mañana, 2 patrullas se detuvieron junto al arcén donde Marcus tenía su pequeña tienda de campaña. Marcus, que estaba ajustando una llanta de bicicleta, se giró confundido. ¿Pasa algo, oficial?, preguntó con calma. Jensen bajó del vehículo y consultó una carpeta. Tenemos una ordenanza que prohíbe obstruir el paso en zonas de tránsito. Además, este campamento, miró alrededor sin terminar la frase, debe ser retirado. Marcus intentó explicar, no estaba vendiendo nada, solo ayudaba a conductores varados, pero las palabras parecían chocar contra una pared invisible. Los agentes comenzaron a recoger sus pocas pertenencias, una manta, una caja de herramientas, una botella de agua, y las metieron en bolsas de basura. «Eso no es basura, es mi casa», dijo Marcus, con la voz quebrada pero sin perder la dignidad. Jensen evitó mirarlo a los ojos. Había hecho esto muchas veces, pero esa vez algo le pesaba más que de costumbre. Cuando Emily recibió la llamada de Sarah avisándole de lo que ocurría, no lo dudó. Tomó su coche y condujo tan rápido como pudo hasta la salida 41, con Lily dormida en el asiento trasero. Al llegar, vio a los oficiales guardando la tienda en la patrulla y a Marcus de pie, inmóvil, con la cabeza baja. Se bajó del auto y caminó directo hacia ellos. «Deténganse», gritó, «él me ayudó cuando nadie más lo hizo». Los policías se miraron entre sí, sorprendidos. Emily, con la niña en brazos, relató la historia completa, cómo Marcus había reparado su coche, rechazado el dinero, y cómo su acción le había permitido llegar a su entrevista. Jensen escuchó en silencio, incómodo, pero la orden era clara, no podía revertir el procedimiento. Y fue entonces cuando apareció Rick Dalton, observando todo desde su camioneta. Con una sonrisa apenas perceptible, bajó la ventanilla y murmuró lo suficiente para que Emily lo escuchara. «Si tan bueno es, que trabaje legal. Todos tenemos que ganarnos la vida de la forma correcta». Las palabras cayeron como piedras. Marcus apretó los puños, pero no respondió. No quería darles el gusto. Sabía que una reacción podía costarle más que su tienda. Sin embargo, sus manos temblaban, no por miedo, sino por rabia contenida. Rabia por ser tratados como un problema, por ser invisible hasta que su existencia incomodaba a alguien. Sarah, que había llegado detrás de Emily con su cámara, grabó en silencio la escena. La patrulla alejándose con las pertenencias de Marcus, Emily gritando impotente y Rick sonriendo desde su pick-up. No necesitaba narración, las imágenes hablaban solas. Un hombre que había dado sin pedir nada, castigado por existir en el lugar equivocado. Cuando los coches se marcharon, Marcus se quedó solo frente al polvo levantado por las ruedas. Su sombra, alargada por el sol, parecía perderse entre el asfalto.
Durante un momento, pensó en dejarlo todo y seguir caminando hasta desaparecer del mapa. Pero luego vio a Emily sosteniendo la mano de su hija y mirándolo con los ojos llenos de una mezcla de gratitud e indignación. Esa mirada, más que cualquier discurso, encendió algo dentro de él. No era resignación, era fuego, un fuego silencioso que empezaba a crecer, esperando el momento de arder en justicia. Durante 2 noches seguidas, Sarah Nguyen apenas durmió. Su cámara, que siempre había sido su herramienta de trabajo, ahora se sentía como una brújula apuntando hacia algo más grande que una simple historia. Revisaba cada fragmento de video una y otra vez, buscando sentido en los detalles que otros habrían pasado por alto. En una de las tomas laterales, mientras los oficiales retiraban la tienda de Marcus, el lente captó algo curioso. Una caja de herramientas tirada junto al contenedor, con el logo claramente visible de Dalton Auto Repair. Sarah amplió la imagen, ajustó el contraste, y allí estaba. No había duda. En otra grabación, tomada minutos antes, se veía a un empleado del taller de Rick sacando baterías desechadas del mismo contenedor. Baterías que, según la etiqueta, aún tenían carga útil. El supuesto robo que Rick había denunciado empezaba a verse distinto. Sarah lo entendió de inmediato. Marcus no estaba tomando basura ajena, estaba rescatando lo que otros desperdiciaban. Se sentó frente al ordenador con el corazón acelerado y escribió el título que cambiaría el rumbo de la historia. Basura o donaciones encubiertas, lo que un mecánico sin hogar rescata y un taller llama robo. El nuevo video no era una defensa emocional, sino una exposición precisa. Sarah mostró los fragmentos uno tras otro. El logo del taller, los empleados tirando piezas en buen estado, la intervención policial. Terminaba con la voz de Marcus diciendo, «No soy santo, solo sé arreglar cosas, y a veces eso también arregla un poco el alma». En cuestión de horas, la publicación se expandió como fuego en pasto seco. Los comentarios cambiaron de tono. Ya no se hablaba de un vagabundo, sino de un mecánico con talento. Las palabras honesto, digno y genio empezaron a aparecer junto a su nombre. Un usuario escribió, «Si Marcus trabajara en mi taller, no tendría que reemplazar baterías cada mes». Otro agregó, «El verdadero desperdicio no es la chatarra, son las personas que ignoramos». Incluso los medios locales recogieron la historia. La Asociación de Talleres de Nevada, temiendo que la imagen del gremio se manchara, emitió un comunicado desvinculándose de Rick Dalton y sus declaraciones. Rick, por primera vez, comprendió que la atención que había provocado no lo favorecía en absoluto. Su intento de desacreditar a Marcus se había vuelto en su contra. Mientras tanto, en la estación de policía, Officer Jensen observaba el nuevo video en la pantalla de su oficina. La expresión en su rostro había cambiado. Ya no veía a un infractor, ni a un estorbo, sino a un hombre con dignidad, aplastado por un sistema que confundía orden con indiferencia. Jensen leyó los comentarios, especialmente uno de un camionero. «Ese tipo me ayudó una noche de lluvia, ni siquiera me pidió gasolina, solo me dijo que siguiera con cuidado». El oficial apagó la pantalla, respiró hondo y tomó una decisión. A media tarde, volvió a la salida 41, donde Marcus había levantado una nueva tienda improvisada. Esta vez no llegó con patrullas ni papeles, solo una gorra en la mano y una mirada diferente. «Señor Reed», dijo con tono firme pero amable, «puedo retirar la multa si acepta tomar una capacitación breve de seguridad vial. Así podría ayudar legalmente a conductores varados. ¿Le parece justo?». Marcus lo miró sorprendido. No estaba acostumbrado a recibir segundas oportunidades. Durante unos segundos no supo qué decir, hasta que finalmente asintió. «Sí, oficial, y gracias por volver». La tensión del pasado se disipó con ese simple gesto. No fue perdón ni disculpa, pero sí respeto. Algo que Marcus no había sentido en mucho tiempo. Por su parte, Emily Carter, movida por la indignación y la esperanza, decidió actuar también. Abrió una campaña de recaudación en línea, pero no la presentó como una historia de compasión. Marcus no es una víctima, es un mecánico sin taller, un profesional con talento que la vida puso en pausa. Su meta era modesta, cubrir un mes de renta y un pequeño fondo para comprar herramientas nuevas, legales y seguras.
En menos de un día, los comentarios y donaciones comenzaron a llegar desde todo el estado. Algunos eran de antiguos clientes del taller de Rick, otros de desconocidos que habían visto el video. Todos coincidían en algo. Marcus merecía una segunda oportunidad, no caridad, sino justicia. Esa noche, Sarah recibió un mensaje de una estación nacional de noticias. Querían entrevistar a Marcus, no como un caso social, sino como símbolo de dignidad y resiliencia. Ella sonrió, sabiendo que el hilo invisible que había unido a todos, el mismo que empezó con un coche humeando en medio del desierto, ahora se había convertido en un cable de fuerza que estaba arrastrando a Marcus hacia una nueva vida. Y mientras el video seguía acumulando vistas, un pensamiento se repetía en la mente de Sarah. A veces la verdad no necesita gritar, solo necesita que alguien la escuche con atención. El amanecer llegó tranquilo, sin el brillo artificial de las cámaras ni los comentarios en línea que tanto habían agitado los días anteriores. Pero en ese silencio, la vida de Marcus Reed estaba a punto de dar un giro definitivo. El contador de la campaña organizada por Emily marcaba más del doble de la meta inicial. La gente seguía donando, dejando mensajes de agradecimiento, ánimo y respeto. Sin embargo, el verdadero cambio no vino del dinero, sino de una llamada. El teléfono de Sarah sonó temprano aquella mañana. Al otro lado de la línea, una voz femenina, profesional, con tono decidido preguntó: ¿Podría ponerme en contacto con el señor Reed? Soy Laura Simmons, gerente de recursos humanos de Henderson Fleet Services. Sarah contuvo la respiración. Henderson era una empresa seria, encargada del mantenimiento de buses escolares en todo el estado. Lo vimos en el video, continuó la mujer. Nos impresionó la forma en que diagnosticó una falla solo con herramientas improvisadas. Necesitamos a alguien que piense así, con ingenio, no con presupuesto. Sarah miró a Marcus, que en ese momento estaba revisando una bicicleta donada. Cuando le pasó el teléfono, él la miró incrédulo. «Hola», dijo con voz baja, como si temiera romper el momento. «Señor Reed, le ofrecemos una entrevista», respondió Laura con tono cálido. «Solo pedimos que realice un chequeo médico para asegurarnos de que su espalda esté en condiciones y un curso corto de certificación que nosotros cubriremos». Marcus no supo qué decir. Agradeció, con voz temblorosa, y cuando colgó, se quedó mirando la pantalla del teléfono como si dudara de que fuera real. ¿Una entrevista?, preguntó Emily, con una sonrisa que no podía contener. Él asintió, sin palabras. Mientras tanto, en el otro extremo de la ciudad, Rick Dalton enfrentaba su propio ajuste de cuentas. El video de Sarah había tenido consecuencias devastadoras para su reputación. Clientes cancelaban citas, la Asociación de Talleres Locales lo había censurado públicamente y su página estaba llena de reseñas negativas. Apretando los dientes, grabó una disculpa breve. «Lamento mis declaraciones anteriores», dijo ante la cámara, con un gesto ensayado. «Mi intención nunca fue dañar a nadie». No lo hacía por remordimiento, sino por necesidad. La ironía era clara. El hombre que había acusado a Marcus de estorbo ahora luchaba por salvar su propio negocio. Por su parte, Officer Jensen también decidió enfrentar sus actos. Llegó a pie, sin uniforme de servicio ni periodista cerca. Marcus lo vio venir y se tensó, pero el agente levantó las manos en señal de paz. «Vine sin cámaras», dijo Jensen. «Solo quería decirle algo. Hice lo fácil, no lo justo». Marcus lo miró con calma y respondió sin rencor. «Entonces hagamos que lo justo sea lo siguiente». La frase, simple y firme, marcó el cierre de algo y el inicio de algo más grande. Días después, en una oficina modesta pero limpia, Marcus se sentó frente a un escritorio con una carpeta nueva. Al abrirla, leyó su nombre impreso con tinta azul. Marcus Reed, técnico de mantenimiento, Henderson Fleet Services. A su alrededor estaban Emily y Sarah, ambas visiblemente emocionadas. Emily ya había conseguido un empleo nocturno en una clínica local. Su hija Lily sostenía un dibujo que mostraba un coche con una gran sonrisa y un mecánico con capa. «Es para ti», le dijo la niña tímidamente. «Mi mamá dice que eres un héroe». Marcus lo tomó con cuidado, como si fuera algo frágil. Lo dobló con precisión y lo guardó en su nueva taquilla, justo al lado de una pequeña llave inglesa. Al caer la noche, salió del depósito de Henderson con su uniforme nuevo. El aire del desierto seguía caliente, pero ya no lo sentía pesado.
Miró hacia la carretera, la misma donde días atrás había estado solo con una bicicleta y una tienda rota. Ahora, las luces rojas y blancas de los autos se movían frente a él como un pulso, un latido constante que parecía responder al suyo. No había aplausos ni música grandiosa, solo silencio y esa certeza serena que llega cuando la vida, al fin, empieza a moverse en la dirección correcta. Y entonces, como si el destino quisiera cerrar el círculo, un sedán detenido comenzó a humear a pocos metros. Marcus encendió las luces de emergencia del camión de Henderson Fleet Services, bajó con su caja de herramientas y su credencial reluciente. Se inclinó, revisó el capot y con una sonrisa leve dijo: «Vamos a arreglar esto. Siempre hay una manera». El motor rugió, el aire del desierto se llenó de sonido y polvo, y por primera vez en mucho tiempo, Marcus Reed ya no era un hombre sin hogar. Era un mecánico con nombre, uniforme y futuro, el mismo que una vez arregló un coche en medio del desierto con nada más que sus manos, su ingenio y una fe silenciosa en que la bondad, tarde o temprano, vuelve al camino de quien no la abandona.